Bueno, vamos a iniciar una nueva actividad del grupo de salud integradora, en el que en este caso Begoña nos va a hablar de la célula, eh, dentro del contexto de la importancia que tiene el autoconocimiento, el desarrollo personal. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a Begoña, luego al final podemos comentar un poquito dudas o lo que surja, ¿eh? Eh, Begoña, cuando quieras, podemos empezar puedes empezar la exposición. Pues nada, empezamos. Em, Esta es la primera clase del curso de Educación para la Salud Consciente e Integradora. Hay una primera que es la presentación, digamos, con los objetivos y, y la explicación del propio título en sí misma. Pero la primera con contenido propio es la célula y que en este caso y para el grupo de salud integradora mm, he titulado como la célula como unidad. A lo largo de la exposición iremos viendo mm, y se irá dando forma al contenido y después ya podremos comentar porque antes de empezar esta grabación hemos estado hablando un poquito de la presentación y de la preparación y por esas casualidades que nosotros sabemos que no son tales, pues he encontrado una información que me parece bastante bonita para compartir al tiempo que optimista y, y alegre, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera diapositiva, sin más, el título, la célula como unidad, esa unidad que también formamos aquí en el grupo y que nos mantiene conectados y sincronizados, y unas imágenes de microscopio de unas células. Decir que la célula es el componente básico de todos los seres vivos, de todos los seres vivos. Y es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Eh, las células pueden ser eucariotas y procariotas. No es importante ni siquiera que nos quedemos con esos nombres, ¿no? Pero sí que después, en esas diapositivas que he añadido, daremos un poquito de explicación a esta clasificación, que además forma parte un poco de la propia evolución, a nivel de la evolución, ¿no? Como organismos y como seres vivos todos nosotros. Entonces, las células eucariotas forman parte son organismos unicelulares o pluricelulares. Y las células procariotas son unicelulares y forman parte de las arqueas y de las bacterias. El cuerpo humano, por hablar en billones, podemos decir que está compuesto de más de 30 billones de células. Y las células forman todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. De manera que en nosotros, todos nuestros órganos y tejidos están formados por células y por células que se han ido especializando cada una en la función que ejercen. Desde luego que es absolutamente grandioso esta especialización y esta diferenciación, ¿no? Que era un poco lo que planteaba Luis, yo creo, el otro día en el grupo, acerca de qué es lo que ha generado esa especialización, ¿no? Esa diferenciación. Entonces pensemos o recordemos, eso sí, que estamos formados por más de 30 billones de células. Se dice pronto, ¿no? Y las partes principales de la célula
y esto parece quizás, puede parecer más una clase de biología, pero debido precisamente a que somos un sumatorio de células y de cara a hacernos conscientes de lo que nos conforma, pues sí que me parece importante el que hagamos un pequeñito repaso de cuáles son esas partes principales de la célula. Y destacamos la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Después os enseñaré una imagen para que nos hagamos idea, ¿no? Mejor de lo que esto significa. La membrana celular rodea a la célula y controla las sustancias que entran y que salen. Es decir, cada célula tiene, digamos, su protección, esa protección es la membrana celular y permite el flujo de sustancias como nosotros tenemos la boca, por ejemplo, o las fosas nasales, en los que nos permiten entrar y otros orificios que nos permiten la entrada y salida de nutrientes, por ejemplo, ¿no? O de oxígeno a través de la respiración. Pues dentro de la célula también está el núcleo, que es el que contiene el nucleolo y la mayor parte del ADN celular. El ADN ya sabemos que es el material genético que da las características y las funciones a cada una de las diferentes células, ¿no? El citoplasma, hemos dicho membrana, citoplasma. El citoplasma, pues es el líquido del interior de la célula donde se encuentran otra serie de elementos diminutos con funciones específicas, como por ejemplo el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. ¿Por qué destaco las mitocondrias en negrita? Pues por la importancia que después veremos que tiene en relación a la propia evolución de las células procariotas y eucariotas hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y en el citoplasma, pues ocurren la mayoría de las reacciones químicas y también es donde se elaboran la mayoría de las proteínas que dan la estructura al resto de la célula. Aquí tenemos una imagen, un dibujo más bien de esa célula. Vemos la membrana celular alrededor. Este es un corte dado de forma sagital, es decir, por la mitad, ¿no? Con lo cual tendríamos otra capa superior. Y tenemos el núcleo con el contenido del ADN, es decir, de la información genética, el nucleolo dentro, en el interior del núcleo, vemos las mitocondrias por el retículo en el citoplasma, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que son como sistemas de eliminación por donde circulan, unos son cañerías y otras son el aparato de Golgi por donde la célula evacúa sus productos de desecho después de haber realizado las diferentes funciones. Como podéis comprobar, a mí esto me maravilla que algo que se ve en el microscopio tenga esta organización y esta especialización y estas funciones eh, como unidad básica que hemos dicho que es, ¿no? La unidad básica viva más pequeñita que se conoce. Siempre en estos cursos lo que solemos decir es que lo que contamos es lo vigente en ese momento, o al menos yo he intentado documentarme de lo último, de las últimas informaciones, pero eso no significa que en un futuro aparezcan pues dispositivos que permitan ver otras cualidades, no solo de la célula, sino de otros aspectos de la vida, pero de momento, pues esto es así, ¿no? Em, es- este es un vídeo que dura, nada, 6 minutitos. Si queréis, lo vemos.
Bueno, ya veis que no hay tanta diferencia entre las células eucariotas de los animales, incluidos nosotros, y de los vegetales, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de cada una de esas partes de la célula de una manera más detallada, pero simplemente eh, buscando información que luego nos pueda servir, ¿no? Para charlar entre nosotros. La membrana se encuentra en las células y es la que separa el medio interior del exterior que les rodea. Y consiste en una bicapa, es decir, una doble capa lipídica que es semipermeable. Tiene que serlo así. ¿Por qué motivo? Pues porque tiene que permitir el paso de nutrientes hacia el interior y de expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Además, permite esa membrana proteger a la célula, le da forma y le sirve también para interaccionar con otras células, pues por el hecho de que tengan receptores en esa membrana gracias a determinadas enzimas o neurotransmisores u hormonas, se comunican unas con otras y se dan órdenes de que falta esto, de que produzcas esto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un engranaje absolutamente perfecto desde mi punto de vista, ¿no? Esa membrana celular está compuesta principalmente de colesterol en abundancia en las células animales como componente lipídico que es el que da estabilidad. Y en la propia membrana, además, tenemos insertadas distintas proteínas que se asocian y así podemos diferenciar entre glicoproteínas porque son la asociación de un azúcar y de una proteína o de azúcares y proteínas o lipoproteínas que son la asociación de lípidos, es decir, grasas más proteínas. ¿Esto porque tiene importancia? Para que nos demos cuenta de qué estamos conformados. Si somos un sumatorio de células y esas células en su formación precisan de colesterol, de azúcares, de lípidos y de proteínas, pues para que haya renovación de todas y cada una de nuestras células, que dependiendo del órgano del que formen parte, se renuevan con mayor o menor periodicidad, pero que sepamos que los nutrientes a lo que nosotros ingerimos van destinados pues a ese alimento de las propias células, ¿no? Y a esa estructura de las células también. Aquí tenemos una imagen, un dibujito de una membrana y vemos el interior y el exterior de la célula. El exterior, en el interior hemos dicho que estaría el citoplasma, que es ese componente acuoso en el cual nadan el resto de los órganos, de los orgánulos y el núcleo y el nucleolo, etcétera. Y vemos la doble capa. La doble capa, las bolitas esas amarillas serían la grasita y luego el resto es lo que hemos dicho, los glúcidos o las proteínas que forman y que dan estructura a esa membrana celular. Em, Hablamos específicamente de las mitocondrias porque producen la mayor parte de la energía de la célula y son orgánulos, por tanto, celulares que están ubicados en ese líquido.
que se encuentra en el interior, ¿no? Cuentan con su propio material genético que es diferente del material genético del núcleo. ¿M? Esto sí que me gustaría que lo interiorizarais un poquito, eh, porque va a ser importante después para lo que vamos a contar de las últimas teorías acerca de la evolución de las células, ¿no? Hay muchas enfermedades que son el resultado de mutaciones, es decir, de cambios que se producen en ese ADN, es decir, en ese material genético de la mitocondria. Y aquí tenemos una imagen de microscopio de una mitocondria. Esa sería una mitocondria vista a nivel microscópico. El DNA, es decir, el material genético, hemos dicho que la mayor parte se encuentra en el interior del núcleo de la célula, donde forma los cromosomas. Esta era la gran diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas, tanto vegetales como animales, en las cuales en las células procariotas el núcleo, es decir, el DNA, o sea, no existe núcleo y por tanto el material genético está disperso con el resto de los orgánulos en el citoplasma, mientras que las células eucariotas encuentran ese material genético protegido dentro de un núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, esos cromosomas contienen proteínas y tienen dos cadenas que se enroscan y que forman un espiral. A continuación veremos una imagen, pero en el vídeo que hemos podido ver antes se veía, ¿no? Entonces, esos genes son pequeñas piezas de ADN que son las que tienen la información genética específica de funcionalidad y de especificidad de cada una de las células. Y por ello, cada célula sabe que tiene que ser célula hepática, célula miocárdica, célula digestiva, célula neurona o célula propia del sistema nervioso, eh, célula pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, en ese DNA, es decir, en ese ADN, en esa información genética, es donde se encuentra su especificidad y, por tanto, la que establece su funcionalidad. Aquí vemos los cromosomas y vemos que los genes tienen esa doble hélice. El ADN es esta doble hélice, de manera que cuando se produce la división de una célula, se genera otra segunda célula, esa hélice doble se separa, se duplica y ese es el motivo por el cual cada célula hija va a llevar la información completa de la célula madre, porque de una de las cadenas se ha hecho una copia y se vuelve a generar esa doble hélice que conforma el ADN, ¿no? Y ahora ya viene aquí un poco lo que es la parte que he añadido y de la bibliografía que he tomado aparecía esta imagen en la cual dice que esta ilustración muestra la posible evolución de las eucariotas en el océano hace más de 1000 millones de años, ¿no? Me parecía bonita la imagen y entonces por eso la he puesto. Y entonces el origen de los organismos con células complejas, conocidas como eucariotas, es una de las partes más cruciales de la historia evolutiva de la vida. Todos los animales, plantas y hongos son eucariotas y forman los peces, las flores, las setas y los seres humanos. Es decir, sin esas células eucariotas no existirían eh, animales, plantas y hongos y por tanto los seres humanos tampoco. Pero no siempre en el desarrollo evolutivo de la Tierra o del planeta Tierra eh, esto ha sido así. Es decir, las células eucariotas no existen desde los orígenes, ¿no? En,
en las distintas investigaciones y a lo largo de los años aparecen esas células eucariotas en fósiles de 1.000 millones de años, de hace 1.000 millones de años. Inclusive han aparecido en rocas hace más de, datadas en más de 1.600 millones de años o antes, posiblemente 2.000 millones. Pero no es hasta hace 900 millones de años que empezaran a diversificarse. Y los animales de gran tamaño no aparecieron hasta hace unos 570 millones de años. A mí hablar de tantos millones de años, la verdad que lo que me genera es que somos bastante efímeros, ¿no? Eh, comparado con esos millones de años, ¿no? Em, Parece ser que los responsables de la evolución, de esa evolución, fueron esteroles que han llamado primigenios, y los esteroles no son más que grasas, principalmente el colesterol, aunque puede ser que esos esteroles primigenios no sean y tengan las mismas características que los actuales, ¿no? Por eso en alguno de los artículos que he leído decía que precisamente por los investigadores, al intentar identificar esos esteroles como los actuales conocidos, no veían de dónde podían proceder hasta que determinaron por esos descubrimientos que existieron inicialmente unos esteroles primigenios y que luego dieron lugar a otros esteroles que llaman modernos, ¿no? Entonces, los esteroles modernos ayudan a las células eucariotas a adaptarse a situaciones de estrés como la deshidratación y los golpes de frío, por lo que es posible que las células más desarrolladas estuvieran mejor preparadas para sobrevivir a un periodo de estrés ambiental. Y de hecho hablaban de una época de hielo, me parece, en la cual hubo un salto evolutivo bastante importante que permitió justamente el ir avanzando y que aparecieran estos esteroles modernos frente a los esteroles primigenios. Estamos hablando de moléculas, fijémonos, ¿no? Detengámonos un poco en analizar eso, ¿no? Que son, hablamos de moléculas, ¿no? Entonces, hace más de 1.500 millones de años ocurrió algo trascendental, y es que dos células pequeñas y primitivas se convirtieron en una, y quizás más que cualquier otro acontecimiento, excepto el origen de la vida en sí mismo, esta fusión de esas dos células pequeñas y primitivas cambió de forma radical el curso de la evolución en nuestro planeta. Em, a continuación hablaré de quién empezó a hablar de esta hipótesis, que fue en un primero una hipótesis, pero que ahora está ya absolutamente aceptado. Y los primeros que empezaron a hablar del tema de la evolución, pues ya sabemos que son Darwin con el tema de la evolución de las especies y Mendel con el tema de la teoría de la genética, ¿no? Digamos que son los antecesores de esta mujer que es Lynn Margulis, que lo que promulgó fue en un principio la teoría endosimbiótica seriada, aproximadamente en el año 1967, aunque ella nació sobre los años 30 y a lo largo de la evolución de todo su desarrollo profesional, pues como que tuvo que pelearse bastante desde el punto de vista de demostrar todo esto que ahora actualmente está y que está aceptado, pero que ella antes de morir no vio cumplida eh, esa situación, ¿no? Entonces ella proponía que las células eucariotas, es decir, esas células con núcleo, evolucionaron a partir de la simbiosis entre bacterias que habían existido hasta ese momento y de una manera independiente. Y se trataba de una de las explicaciones a uno de los mayores dilemas de la biología, que era el salto de la célula procariota, que hemos dicho que son seres unicelulares, a la célula eucariota, que hemos dicho que conforman
seres unicelulares, pero pluricelulares como somos nosotros, ¿no? Ella abogaba por la cooperación frente a la supervivencia de los más aptos y esa cooperación es la que permitió dar ese salto precisamente porque, tal y como hemos dicho antes, esa simbiosis entre bacterias, fue la que permitió dar el salto de célula procariota a célula eucariota frente, lo que decimos, frente a la supervivencia de los más aptos, que es lo que hasta ese momento era vigente debido a la teoría de Darwin de las especies, ¿no? En las cuales iban sobreviviendo aquellas especies que eran más aptas. Ella Margulis, lo que promulga es que la evolución se favorece por la cooperación entre, entre seres, ¿no? Aparte, Lynn Margulis pues también emitió otra teoría que era la teoría simbiogenética, en la cual defendía que animales y plantas hasta entonces considerados organismos individuales son en realidad comunidades de organismos menos complejos, células y bacterias que cooperan para sobrevivir. Cooperan para sobrevivir. Destaco lo de cooperan pues para luego tener un poquito de conversación y que sean términos que se nos queden visualmente más, nos impacten más y podamos hablar sobre ello, ¿no? Entonces, bajo esta idea de la colaboración en la naturaleza, en los años 70, Margulis desarrolló junto al químico británico James Lovelock la hipótesis Gaia. Esta sí que es una hipótesis y actualmente se reconoce como tal y no está, tiene muchos detractores y entonces, bueno, pues los años nos dirán o nos mostrarán si esta hipótesis se confirma como una verdad o no, en la cual dice que eh, transmite una visión de la Tierra como un gran sistema complejo formado por los seres vivos y su entorno, cuya autorregulación en un equilibrio dinámico permite la existencia y la continuidad de la vida. No sé si tuviéramos aquí a Luis, esto ya le serviría para, mm, como argumento, aunque solo pertenezca a una hipótesis para contestar a la pregunta que planteaba el otro día, ¿no? Entonces, la hipótesis ha sido muy discutida, inclusive se han distinguido diferentes versiones y las más extremas pues han sido criticadas como pseudociencia eh, por su gran aproximación de la Tierra como un gran organismo con una especie de propósito. Y me ha faltado aquí resaltar en negrita lo de propósito por la trascendencia que podría tener, ¿no? Al tiempo que está subrayado lo de pseudociencia y esto tampoco nos sorprende a los profesionales que tenemos una visión muy interiorizada de la salud desde un punto de vista integrador, que en ocasiones, inclusive desde el punto de vista político, pues determinaron una serie de mm, em, no me sale la palabra ahora exactamente, pues de tratamientos o de terapias como, como pseudociencias, ¿no? Pero no cabe duda de que ha sido esta teoría muy influyente, a pesar, o sea, la hipótesis de Gaia, muy influyente, incluso siendo hipótesis en el empuje de la conservación medioambiental. De hecho, en 1991, la propia Margulis definió la economía verde como aquella que contempla la actividad humana como un componente embebido en los ecosistemas, es decir, estaríamos formando parte de esos ecosistemas los humanos, ¿no?
y una descripción que todavía es citada a menudo y que inspira un concepto muy presente hoy en la política, en la economía y en la sociedad, es el del desarrollo sostenible, tanto como que la OMS en su Agenda 2030 a los objetivos ODS los llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? O sea que la influencia es notable, ¿no? Em, Esta parte que acabo de comentar ahora es la que he añadido, que os he comentado que la he añadido ahora mismo por la tarde, ¿no? Aunque la revisión ya la llevaba haciendo desde la semana pasada o desde la anterior. Y ahora continúo un poquito con el resto de la presentación que ya estaba preparada, pero que también me parece de relevancia por el hecho de definir lo que es la epigenética en relación al DNA o al ADN, que es nuestra información genética, ¿no? Entonces, el estudio, la epigenética es el estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN. A causa de la edad, bueno, pues del envejecimiento normal, pero a causa también de la exposición a factores ambientales, como puede ser también la alimentación, el ejercicio, medicamentos y sustancias químicas, ¿no? Y que todos estos cambios modifican el riesgo de enfermedades, o sea, estos cambios pueden producir alteraciones a nivel del material genético propio, generando riesgo de enfermedades en la persona en la que acontece ese cambio, pero que también puede transmitirse de padres a hijos. De ahí la importancia de cuidar nuestra salud por nosotros mismos como una forma de autocuidado, esa salud integral, porque ahí estamos viendo, ¿no? La exposición a factores ambientales, a medicamentos, a sustancias químicas, el ejercicio, también la influencia, ¿no? La edad es algo que no lo podemos cambiar, pero existe un entorno externo que nos afecta y que puede cambiar nuestros genes y ser transmitido de generación en generación, ¿no? En ciencia, lo que os comentaba también, ¿no? Que la mitad de lo que sabemos hoy, mañana puede que sea cierto, no sea cierto, o se amplíe o se complete con otros conocimientos, ¿no? Entonces, según el modelo tradicional, la vida celular estaba predeterminada y poco podíamos hacer. De hecho, en medicina integradora es importante reconoce de manera importante, lo digo al revés, reconoce de manera importante todo aquello que podemos hacer independiente de nuestra genética, que puede grabar en nosotros como un 20, un 30% máximo de lo que es nuestra salud, y el resto lo podemos manejar modificando ese entorno interno y ese entorno externo, ¿no? Entonces, esta nueva ciencia llamada epigenética, lo que nos viene a decir es que si mejoramos nuestro entorno interno y externo, podremos mejorar nuestro destino y, como ya hemos visto, también el de nuestros descendientes. Más del 90% de los cambios genéticos de nuestro DNA que se asocian a la salud y a la longevidad se ven influenciados por nuestra forma más o menos saludable. ¿Qué nos influye o cuáles son los factores que influyen a través de lo externo, que entran de fuera hacia adentro? Pues, y sobre los que podemos intervenir, pues una alimentación sana y equilibrada que incluya suplementación, ayuno intermitente, ejercicio físico de manera regular, un descanso reparador, vivir en entornos libres de contaminantes y, en general, pues adquirir unos hábitos saludables, ¿no? Y respecto al entorno interno, em, pues el indagar en nuestra personalidad y el autoconocimiento, el cambiar ese sistema de creencias negativas, el encontrar nuestro verdadero valor, el gestionar nuestras emociones,
intentar reducir el estrés y la ansiedad, dirigirnos hacia lo que de verdad nos importa y encontrar una vida con sentido y con propósito. Y aquí de nuevo aparece la palabra propósito a nivel individual, pero parece ser que a nivel hipotético existe también o puede existir, podría existir un propósito a nivel del universo, ¿no? Em, la OMS considera que las enfermedades degenerativas crónicas como diabetes, cardiopatías, cáncer, depresión o Alzheimer son la primera causa de muerte en el mundo por encima de la hambruna. A mí, de las enfermedades infecciosas y de las guerras. A mí este dato, cuando lo encontré el año pasado para incluirlo en esta presentación del curso de educación de salud integradora, pues me llamó poderosamente la atención, ¿no? Eh, que sean la primera causa de muerte en el mundo por encima de la hambruna, las enfermedades infecciosas y las guerras. Y que además podamos influir de una manera bastante decisiva con todos esos, em, esos factores, actuando sobre todos esos factores que influyen en el entorno externo. Y como conclusión, decir que las células escuchan constantemente nuestro entorno interno y externo. Y las células son unidad y forman parte de un todo. Y esto lo podemos llevar a, a- a que ese todo que somos nosotros, los seres vivos, también formamos parte de quizás otro todo superior, ¿no? Y nada. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues la felicidad y la salud. Y fin, Ángel.